Como le decía, todo parece estar listo para el proceso electoral en Ecuador, en el que se elegirá el sucesor del presidente Rafael Correa, que lleva casi 10 años ya al frente del gobierno, así como el Congreso e integrantes del Parlamento andino. Según el Consejo Nacional Electoral, hay 4 misiones de organismos internacionales que han aceptado ya la invitación para asistir como observadores de los comicios: la OEA, la UNASUR, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Hay 8 fórmulas presidenciales que están acreditadas para estar en las boletas electorales, y son unos 12 millones de ecuatorianos los habilitados y convocados para ir a las urnas este 19 de febrero. ¿Cuál es el ambiente electoral que se vive allá en Ecuador en estos momentos, cuando prácticamente arrancan las campañas? Lo hablamos con nuestro reportero Andrés López allá en Ecuador. Andrés, un gusto saludarte. Me llama la atención la corta campaña que se realiza en el Ecuador, la corta proceso de campaña electoral que se realiza. Son apenas unos días de campaña. En realidad, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Decirte primero que hay un nivel de indecisión importante, ¿eh? Hace apenas un mes se hablaba, varias encuestadoras mencionaban un 61% de personas que estarían indecisas. Ese porcentaje ha disminuido, por cierto, pero hoy de todas maneras, según algunas encuestas, algunos mencionan entre el 35 y 45% de personas que todavía no tienen su preferencia definida frente a las elecciones. En cuanto al término o al tiempo de campaña, empieza hoy, el día de ayer empezó el 3 de enero y se extiende hasta el 16 de febrero. Es decir, todo ese tiempo va a haber la posibilidad de que los candidatos expresen sus opiniones y traten de convencer al público. Ahora, sobre qué es lo que le interesa a la gente, el día de hoy estuve haciendo un reportaje entrevistando a las personas, y básicamente muchos coinciden en que el tema económico es lo que más les preocupa. Ahora, eso contrasta con la declaración del presidente de la República en el sentido de que el 2017 será un año de mejora, de crecimiento económico del 1.4% aproximadamente, porque dicen ellos que cuando van al mercado pues no sienten ese crecimiento. Básicamente por ahí está el tema económico, el tema del empleo, y hay un rubro que está apareciendo a propósito de últimos episodios que preocupan a la gente, que tiene que ver con la corrupción. Son básicamente algunos de los temas que más preocupan. En cuanto a los candidatos, estamos hablando de 8 binomios. El candidato oficialista es quien lidera las preferencias en la mayoría de las encuestas, y luego vienen 3 candidatos fuertes. Es Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo, son quienes están de alguna manera compitiendo para ver si se logra una segunda vuelta electoral. Los otros 4 participantes tienen ya una preferencia mucho más baja, con menores probabilidades, pero en definitiva la campaña efectivamente empieza, aunque antes de eso ya en redes sociales ha habido mucho movimiento, los candidatos se han estado moviendo por el país, pero formalmente ya empieza en esta semana. En cuanto también a algo que incomoda a la gente, es el tema de la confrontación. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué personaje o qué característica debería tener el personaje que asuma la presidencia de la República? Muchos de ellos sostienen que lo que quieren es alguien conciliador, en el sentido de que sepa administrar, que tenga liderazgo, pero que ya no confronte. Parecería que muchos están agotados de mucho tiempo en donde ha habido un presidente que permanentemente ha confrontado con diferentes sectores, que si los empresarios, que si los trabajadores, que si los médicos, en fin, ha habido una permanente dialéctica un poco fuerte, y en eso parecería que la gente coincide en el sentido de que ya quieren bajar los decibeles y ya no tanta confrontación. Pero en definitiva, mucha expectativa sobre cómo se va a desarrollar. También la gente espera más contenido, ¿no? También se está diciendo que hay frases muy cliché que son típicas en una campaña electoral y que tal vez quisieran que profundicen temas que como los que mencionaba hace un momento, es decir, que vayan un poquito más al fondo. Sí. Bueno, es alto este porcentaje de indecisos que mencionas. Sí, yo también tenía el dato aproximadamente de un 45%, 45.5%, según algunas encuestadoras como Market, por ejemplo, que marca un gran nivel de indecisión. Hay que decir que en Ecuador se mantiene, creo que sigue siendo obligatorio el voto, es un derecho, pero también es una obligación. No todos los países es así, en Ecuador así es, así que esperaremos que vayan 12 millones de ecuatorianos, según el padrón electoral, a votar a las urnas y a ver qué se decide, porque hay un amplio margen
imagen, y tal y como están las cosas se prevería, según estos datos que nos das de Lenín Moreno a la cabeza, pero no alcanza una mayoría absoluta, lo cual haría pensar en una segunda vuelta, Andrés. Sí, aunque las personas especializadas en estos temas todavía son muy cautos si es que habrá una o no una segunda vuelta. Habrá muchos factores todavía que analizar y ver cómo avanza. Recién empezamos esta semana la campaña y el comportamiento, la manera de llegar a la gente, es posible que determine mayores preferencias para uno y otro, y así los porcentajes cambien y finalmente se dé. Es la gran expectativa, si habrá o no una segunda vuelta. Hay quienes sostienen que, por ejemplo, la derecha se encuentra dividida a propósito de dos candidatos que estarían representando esa tendencia, y eso debilita de alguna forma tal vez las posibilidades. Pero en definitiva, todavía creería hay mucha tela por cortar a propósito de que recién empieza esta campaña electoral. Finalmente, ¿están programados por parte del Consejo Nacional Electoral algunos debates? ¿Se planifican o son esfuerzos, digamos, individuales de los medios de comunicación que tratan de convocarlos? ¿O hay planificados debates oficiales, Andrés? No están planificados debates oficiales. Esas iniciativas surgen desde los medios privados. Se ha insistido, se ha querido convocar a todos los candidatos para que haya un debate. En general todos aceptan, menos el candidato oficial, que ha dicho que lo que él prefiere es un conversatorio, no un debate. Pero muchas personas coinciden en que la gente necesita contrastar ideas, no precisamente confrontar ni pelearse, sino poder contrastar las ideas de uno y otro candidato. Así que estaremos pendientes. Obviamente trataremos como medios de comunicación de presionar para que todos participen y puedan provocar este debate que todos esperan, ¿no? Por supuesto, y bueno, sí, un debate siempre sano, además de contrastar ideas, como bien lo mencionas, Andrés, siempre el ver las actitudes, ver los gestos, ver el lenguaje corporal incluso de los candidatos es importante. Para un conversatorio mejor nos tomamos un café. Gracias, Andrés López, desde Quito. Vamos con Ecuador. 19 de febrero es la fecha en la que los ecuatorianos han sido convocados a las urnas, 12 millones de ecuatorianos aproximadamente, para votar por presidente y también por el Parlamento, por el Congreso Unicameral del Ecuador y también el Parlamento andino, para hablar más sobre el proceso electoral de este país sudamericano, Ecuador, en el que se elegirá ya, como le decía, todos estos puestos de elección popular. Me acompaña desde Quito Ángel Polibio Córdoba, él es presidente ejecutivo de la encuestadora Cedatos de Ecuador. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. De entrada, déjame preguntarte, como encuestador, ¿es un reto tener una campaña tan corta para hacer mediciones? Supongo que vienen haciendo mediciones desde hace tiempo ya ustedes, pero si es un tiempo relativamente corto, y veo en varias encuestas un alto, ya lo decía nuestro compañero Andrés López, un alto porcentaje de indecisión todavía. Ángel. Sí. Bueno, mira, Mario, esta es la campaña número 28 que yo cubro aquí en el país, y también he estado fuera en otros lugares. Y sí, pues, comparando con la indecisión que se observaba en campañas anteriores, esta es un poco más alta. Pues en esta época, faltando prácticamente 6 semanas, la indecisión podría estar entre 35 y 40, pero ahora la indecisión está en el 47%. Desde luego ha bajado porque el mes anterior estaba alrededor del 55, 50 y ahora se sitúa en el 47%. Pues y claro que se les pregunta y bueno, ¿ustedes están motivados o no están motivados a los ciudadanos? Y vemos que la motivación también pues no es tan grande como la que se había observado anteriormente, pero va variando. Los que están muy motivados y algo motivados son alrededor de un 38%, un poco más de la tercera parte. Poco motivados, dice un 29%, y prácticamente una tercera parte no está nada motivada. Entonces, ¿y a qué se debe, no? Pues sucede de que la población dice que necesita conocer un poco más de cada candidato, que sus planes de gobierno sean claros, puedan llegar a los ciudadanos respecto de los problemas que ellos han dicho que deben ser resueltos y que esperan de que los candidatos puedan entonces darle las soluciones de cómo podría estar el país pues a partir de este año, que en el año 16 ya fue difícil y se espera que este año pues siga mejor.
les decimos, bueno, pero ¿qué es lo que ustedes quieren escuchar de los candidatos? Y dicen, bueno, ¿cómo resolver el problema, por ejemplo, el problema económico, el problema de la situación del desempleo que va avanzando? Porque cuando se le pregunta a la población, ¿y usted sabe de alguien que está desempleado? Justamente casi un 60% dice que conoce de personas que están desempleadas y están buscando un trabajo. Entonces, lo que más quieren es saber cómo se va a hacer, pero realidad, el hecho de que en el país se supere la situación del desempleo, la situación de la carencia de la vida, que dice la gente, y lógicamente, pues también cómo resolver o que no se repita el problema que se lo ha visto últimamente, que es el problema de la corrupción. Eso es lo que quieren la gente, la población en general, ya es un tema, de que los candidatos ahora puedan explicárselas. Ángel. Sí. Ángel Polibio, ¿cuál es en este momento, según los datos de Sedatos, el nivel de aprobación del presidente Correa? Porque si vemos lo que tiene Lenín Moreno, que es el partido, digamos, el representante, el candidato oficialista, que lleva, en el mejor de los casos, según las distintas encuestas, ya nos dirás tú los datos tuyos, lleva más de 10 puntos porcentuales, mucho más de 10 puntos, no mucho más, pero sí más de 10 puntos porcentuales a sus más cercanos contendientes, pues me parecería que la aprobación de Correa no es tan mala. ¿Cómo están las cifras? Cuéntanos. Bueno, la situación de este tópico que tú mencionas, Mario, es algo que no se ha visto en la historia del país, al menos desde el año 1978, esta parte de la nueva época democrática. El promedio, digamos, el nivel de aprobación de quienes comenzaban estaba en alrededor del 60%. Sí hubo presidentes que comenzaron con el 68% de aprobación, y pues algunos que terminaron con un 30% o algo menos también, 25 a 30, otros que también terminaron con el 7%, como el caso del año 96 y en el año también 2000, que pues habiendo comenzado con 68, pues tuvieron, cuando cayeron del gobierno, 7 puntos. En el caso de Correa, comenzó con 73% y luego de 10 años está en el 42%, digamos, en un promedio muy que aceptable, siempre ha sido entre los 10 años superior al 55%. Y esto pues sí es algo que no se ha observado en el país. Ahora, claro, que nosotros también le medimos una variable, todo un siempre, es un estudio que lo hacemos en forma mensual, ¿no? Y nosotros hacemos para un número bastante apreciable de suscriptores a quienes entregamos nuestro estudio. Y lo que se refiere a la forma de ser del presidente, le decimos, ¿usted aprueba o no aprueba la forma de ser del presidente Correa? Y esa es una variable que tiene menos de 35 puntos. Y que a la población pues no le gusta la confrontación. Cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿qué tipo de presidente es el que usted quisiera tener? Dice, un presidente que nos traiga paz, que traiga respeto a la población en general, que sea un presidente que maneje al país, capaz de llevarlo hacia una situación de mayor tranquilidad, pero con mayor progreso, desde luego resolviendo los problemas tan álgidos que son ahora los problemas de la economía. Pero quiere escuchar a todos los candidatos que realmente se presenten con su plan de gobierno, diciendo, así es como vamos a conseguir de que la situación económica mejore, que la situación del empleo mejore, que la tranquilidad sea una realidad. Y en eso pues es lo que insiste la población. ¿No le ves? Creo, tenemos bueno, Ángel, finalmente quisiera preguntarte, uno supondría que este nivel de indecisión se dividiría más o menos porcentualmente conforme están las voluntades o están expresadas más o menos las intenciones del voto. Pero últimamente también hemos visto a nivel internacional varios problemas de las encuestadoras para tratar de llegar a lo que realmente está pensando el votante, ya sea en una elección presidencial o de otro tipo, o un referéndum, o alguna pregunta, o algún otro tipo de ejercicio democrático. Hemos visto casos como en Colombia, el Brexit, o lo sucedido también en Estados Unidos con Donald Trump, donde las encuestas no supieron leer con exactitud lo que estaba pensando el pueblo. ¿Puede suceder esto
en el Ecuador. Estamos en un escenario que no se había presentado anteriormente, con redes sociales muy participativas que antes no jugaban en esto y ahora están jugando. Ángel. Bueno, no siempre pues las cosas se ponen tan fáciles. Ahora en el país yo creo que vamos a tener una situación como la que hemos tenido en ocasiones anteriores. Como te decía, 28 campañas que las hemos cubierto y hemos tenido pues realmente un seguimiento bastante bueno. Siempre hacemos también las exit poll. Hemos tenido casos en que la diferencia con los datos oficiales han sido menor al 0.2%. Y ahora esperamos, vamos a hacer de hoy en adelante encuestas semanales, porque es muy interesante hacer los tracking polls, como todos los conocen, capaz de que podamos entonces llegar a descubrir incluso aquellos que están todavía indecisos, cómo es lo que están tomando sus decisiones. Y esperamos de que, en el caso del Ecuador es uno, el caso de Colombia es otro, el caso de Estados Unidos es otro. Cada país tiene pues sus situaciones en las que se presentan las cosas. Esperamos de que en esta ocasión también nosotros podamos nuevamente tener la reiterada confianza que nos ha brindado la gente para poder tener una medición mejor. Siempre es bueno hacer una medición constante. Las tendencias son las que marcan mucho. Ustedes saben muy bien que la encuesta es una fotografía, pero puede sí marcar una tendencia que nos puede llevar a decir cómo podría ser la situación del 19 de febrero. No podría yo en este momento anticiparme a decir si va a haber solamente una vuelta o van a haber dos vueltas. Yo no quisiera entrar en ese campo porque vamos a ver qué mismo es lo que sucede en el país. Las tendencias están marcándose. El candidato oficialista Moreno, en octubre, que tenía 37 puntos, a 24 de noviembre, de acuerdo a nuestra medición, alcanzó 36.2 y al 27 de diciembre, que es la última medición, él tiene el 35.6, una tendencia leve a la baja. Guillermo Lasso en segundo lugar, que se mantiene, y así a lo largo de los meses anteriores también, con 20 puntos en octubre, 15 que se cerró esa encuesta, 22 al 24 de noviembre y 22.3 al 27 Ángel Polibio, tengo que despedirme. Esto es Guillermo Lasso. Y seguramente habrá más tiempo exactamente, habrá más tiempo de conversar. Ángel Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora Cedatos. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero todavía hay algunos días para seguir conversando del proceso electoral en Ecuador, muy interesante, por supuesto. Gracias a ustedes por acompañarme también.